vamos a hablar ya netamente sobre precisamente eso que nos mencionaba mucho Kellogg's y Jan, en donde decía el nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, invito a Connie, Connie Briones, ¿estás por ahí? Ya te está cargando tu pantalla. Hola Connie, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Julián, buenas tardes, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú qué tal? Perfecto, muy bien. Aquí, encantados y aprendiendo cada uno de las sesiones. Y fíjate que qué mejor preámbulo para hablar de este tema de la gestión del riesgo. Lo que nos mencionaban precisamente dos grandes grupos corporativos nos mencionaban que esa gestión del riesgo es importantísima. Entonces, creo que se va a poder interactuar y complementar muy bien con el tema que nos vienes a hablar aquí, Connie. Entonces, antes de arrancar, eh, perdón, les quiero presentar a Connie. Connie Briones es la persona encargada, es la actual Technical Lead de México y Latinoamérica para Supply Chain de NSDF International. Tiene más de 7 años en este rol con NSDF y es líder técnica tanto en auditorías como en soportes de revisiones técnicas de toda América Latina en NSDF. Esta sesión es patrocinada por nuestro evento, por nuestro gran aliado NSF en toda América Latina. Así que, Connie, quedamos atentos a lo que nos quieras compartir en esta sesión. Muchas gracias, Julián. Por favor, ¿me pueden indicar cuando ya mi pantalla se pueda ver? Sí, ya lo Ya vemos. está viendo, se está viendo y ya la vas a maximizar. Ok, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya Estamos la viendo puedo ver. la pantalla de presentadores. Ah, ok. Si quieres dar en la parte de arriba, en la configuración de visualización, en la mitad. En la mitad. Aquí compartir. Ajá. No, arriba donde dice la diapositiva, dice configuración de visualización, le das clic ahí y le das cambiar la pantalla. Es que está obstaculizando la vista la barra de herramientas de Zoom. Entonces, si puedes mover la barra de herramientas hacia abajo, Connie, agarra la barra de herramientas y arrástrala. Ajá. Sí, sí. Y ahora aparece el link que te dice Julián. Configuración de visualización. Justo al centro, hacia arriba. Al centro. Arriba, Puedes buscar en en la el borde pantalla de superior. presentación donde se ven las dos diapositivas. Creo que tienes dos pantallas, entonces tienes una donde Sí, se ve sí, la sí. pantalla Ah, ya sé. completa. Fíjate en la que se ven las dos diapositivas. Esa es la que estamos viendo. Ajá, a ver. Listo, a ver, permíteme. No logro verla. Párate en tu pantalla secundaria, eso, ahí a la derecha, en la mitad. Ahí dice configuración. Ah, ¿sabes qué? Esto, ajá, ya, perdón. No había visto No te que estaba la preocupes, barra esas cosas de azul. estar en vivo suele pasar. Ahí le das clic en esa sección Sí. y ahí te da la opción desplegar. Ahí te debe decir cambiar modo de presentación. Sí, ya lo estoy seleccionando, solo que está un poquito lento. Si quieres, deja de compartir pantalla para que puedas configurarlo bien. Creo que es por eso. Sí, puede ser que es por eso. Bueno, mientras que resolvemos este tema técnico con Connie, les comento la agenda que tenemos por delante. En estos momentos estamos en nuestra sesión número 6, evaluación de riesgos, conceptos y aplicación, junto con NSF. Después de esta sesión tendremos una entrevista realmente y hablaremos de algo muy importante en el cual estará Luis Cruz con nuestra invitada de Mr. Loki hablando sobre el sello de calidad de SQF, una estrategia de ventas y posteriormente a ello volveremos con un panel técnico. En este caso lo haremos de planes de acción y medidas correctivas y preventivas. Y la sesión 9
hablaremos sobre estudios de caso de éxito de SQF en América Latina. Tendremos 3 casos, tenemos 3 invitados de diferentes sitios. Hablaremos sobre un caso muy importante en América Latina que viene siendo el servicio de alimentación en un hotel de lujo en el Perú. Hablaremos también de una empresa de packaging y ahí se ve muy bien, con Illara sí se está viendo. Ya vemos la agenda. Y tendremos el caso de ADM Brasil también. Entonces, esta sesión tendrá español y portugués a su vez, y con eso terminaremos el día de hoy. Bueno, Connie, creo que ya estamos listos. Ahora sí, muy bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, el día de hoy nosotros en NSF vamos a presentar el tema que es evaluación de riesgos. Intentamos que sea una charla muy interactiva. Digo, al final hay la sesión de preguntas, pero muy interactiva en el sentido de que sea muy fácil de comprender para todos los que están aquí escuchándonos. Y entonces nuestra agenda, vamos a, cambiar a la agenda. Nuestra agenda va a incluir ver algunos temas como lo que es la definición de evaluación de riesgos, lo que es un peligro contra un riesgo, la evaluación de riesgos en relación con el código SQF, que es muy importante. Y vamos a ver al final un par de ejemplos para la revisión de una evaluación de riesgos. Y algo muy importante y a definir como primera parte es qué es una evaluación de riesgos. Y pues por definición es un proceso donde nosotros vamos a poder determinar el nivel de acción que es necesario para prevenir o eliminar las situaciones adversas que pueden presentarse tanto de inocuidad como de calidad en la producción de alimentos cuando tenemos actividades planeadas y que no ocurren como se esperaban. Por esto, podemos decir que esta evaluación de riesgos es una columna vertebral de cualquier sistema de inocuidad de los alimentos, que es muy importante para que este funcione. O sea, nuestro sistema tiene que funcionar y estar evaluando riesgos es muy, muy básico. La evaluación de riesgos también, pues es identificar, evaluar, estimar los niveles de riesgo de un proceso para determinar un método de control adecuado. Importante siempre determinar la probabilidad, la gravedad, ver qué resultado es el adverso y para la inocuidad de los alimentos que se están produciendo en el sitio, y también saber si esas actividades planeadas no ocurren como se espera. Y pues ahí entran ya otros conceptos que van como verificar, validar para saber que esas actividades ocurren como se esperan. Y bueno, de una forma muy estructurada necesitamos nosotros entender los riesgos asociados a cada proceso. Esto no es una actividad complicada. Muchas veces los sitios creen que es muy difícil hacer esta evaluación. Sin embargo, son metodologías muy sencillas y hoy en día existen herramientas que nos pueden ayudar de forma muy fácil y en un corto tiempo poder hacer esa evaluación. Y posiblemente mencionaré esto varias veces, pero es muy clave e importante comprender muy bien cómo hacer este proceso, cuáles son esos riesgos que se tienen y cómo cada riesgo se relaciona con la instalación, con el proceso. Hay que mantenerlo siempre de forma muy simple, sin duda, y la forma más efectiva de hacerlo es asegurándonos también de que identifiquemos claramente un alcance. Y este alcance, también, bueno, tenemos que identificar cuáles son los peligros. Después tenemos que categorizarlos y ver cómo los vamos a controlar. Y entre más simple lo hagamos, es más fácil que lo podamos evaluar y controlar. Y bueno, ahora en las definiciones de un peligro contra un riesgo, bueno, un peligro es un factor que puede provocar efectos que no son deseables
Esto es, puede haber una sustancia dañina presente en el alimento que puede causar efectos dañinos en la salud de quien lo consuma y muchos que conocemos cuáles son los peligros, pues sabemos que pueden ser biológicos, químicos, físicos, que están evaluados dentro del HACCP y en los planes de inocuidad de alimentos. Y como tal, ya un riesgo se refiere a la probabilidad de que estos peligros que mencionamos ocurran en su instalación. Y entonces se analiza y se considera la probabilidad y la gravedad o severidad de que ocurra en sus instalaciones y tenemos que saber cómo está todo esto conectado en cada uno de los programas. También cómo se ha mitigado este peligro si es que ya tenemos implementadas acciones y cómo se analizó la probabilidad contra la severidad. Entonces, así identifico los peligros, analizo la probabilidad de que ocurran y la gravedad y establezco medidas efectivas. Estas medidas luego se van a convertir en programas que se monitorean, controlan y medimos la eficacia. En las auditorías siempre, bueno, o en los cursos que se imparten, siempre decimos que el core de un sistema pues es el HACCP y de ahí se derivan pues todas estos programas y bueno, siempre estamos evaluando cuáles son los peligros, ¿no? Y la evaluación de riesgos, como sabemos, siempre es una herramienta viva y forma parte del core de cualquier sistema de inocuidad. Entonces, importante, aquí vamos a ver más adelante en una diapositiva, donde en una guía que presenta SQF hay algunas cláusulas donde se mencionan que se tiene que hacer una evaluación de riesgos, pero en verdad esta es una herramienta viva donde siempre se están evaluando. Y entonces, no sé. Y bueno, en esta otra diapositiva, cuando hablamos de severidad o gravedad contra probabilidad, pues vamos a encontrar diferentes matrices de riesgo y aquí es donde debemos aplicar lo que comentamos para mantenerlo de forma muy simple. Aquí vamos a ver siempre dos matrices de riesgos. Bueno, en este caso, la primera es de 5x5, o sea, donde se han identificado tanto la gravedad como la probabilidad en el tema de gravedad como insignificante, menor, mayor, catastrófico y la probabilidad como raro, poco probable, posible, probable, casi seguro y se han aplicado algunos números. En esta de abajo es más simple, se ha puesto la severidad en el eje opuesto y la clave siempre es hágalo aplicable a su programa y este es un poco diferente. Aquí aplicaron la probabilidad, un probable, posible, remoto y en la gravedad un leve, moderado y severo. Entonces, vamos a ver esas dos matrices para analizar lo mismo y vamos a ver algunas de sus aplicaciones. En estas matrices también, como ustedes pueden ver, solamente se observan así tal cual está, pero ya hay otras matrices por ahí en la teoría, en bibliografía, donde se han dado la tarea de agregar un poco más, por ejemplo, qué diferencia hay entre mayor y moderado o entre moderado y menor. Y he visto matrices en plantas también que se han dado la tarea a con sus números propios poder establecer a lo mejor moderado significa esto o en raro o poco raro o posible, ¿cómo vamos a establecer la diferencia entre una y otra? Pero esto es parte de poder trabajar un poco más con esas matrices y con toda la información que ustedes han recopilado en las plantas. Y bueno, cuando hablamos de matriz de riesgos, lo que queremos definir claramente es lo que estamos viendo y tenemos que entender cuáles son los criterios de probabilidad y tenemos algo muy simple y muy fácil. En este caso, la doble X son los peligros que estamos analizando y en leve, pues podríamos decir que es poco probable que el fallo
suponga un riesgo inmediato para el consumidor. En moderado es poco probable que el fallo X suponga un riesgo inmediato para el consumidor, pero un fallo repetido puede ser un riesgo potencial. En severo, es probable que el fallo de X provoque un impacto inmediato en la salud y una retirada de producto. Y así, y de igual forma, tenemos los criterios de probabilidad, donde improbable es el fallo es improbable o raro, posible, el fallo puede ocurrir pero no con demasiada frecuencia, o probable, es probable que se produzcan fallos a menudo frecuentes, y es ahí donde mencionaba que hay quienes ya se han dado la tarea de decir, bueno, improbable significa que 0 veces nos ha sucedido, ¿no? O posible significa que de 1 a 5 veces nos ha sucedido, o sea, y estos números, es buscar en esa data que existe, o sea, ha habido fallo, ha habido retiros, qué me ha sucedido a mí en el sitio, o sea, cómo está toda mi información claramente. Y en este caso, también es importante definir claramente el resultado y la decisión. Por ejemplo, una vez que ya tengamos ese resultado y qué decisión vamos a tomar, vamos a saber qué significa bajo riesgo. Bueno, bajo riesgo va a ser que yo, por ejemplo, en un tema de limpieza, tenga una frecuencia de limpieza mensual, porque el riesgo no es bajo como tal, o mediano me va a llevar a que esa frecuencia de limpieza que analice sea semanal, o alto me va a decir que la frecuencia sea diaria, porque a lo mejor es una superficie donde puede haber no sé, o microorganismos indicadores altos, no lo sé. Y en frecuencia de auditorías, tomando ese ejemplo, por ejemplo, bajo riesgo sería que la frecuencia esté fijada en 12 meses, mediano en 6 y alto riesgo en 6. Si esto lo trasladáramos a calificaciones de auditoría, pues el alto riesgo a lo mejor sería el crítico, y ahí pues es una auditoría de verificación, ¿no? Y mediano riesgo, vigilancia, y así, ¿no? Como para poner un ejemplo un poquito más claro. Y bueno, entonces, la idea es ponerlo todo, o sea, todos estos conceptos que acabamos de analizar, ponerlos en un solo lugar, analizarlos, evaluar los riesgos, y lo más importante que hemos dicho, con un alcance bien definido, con un conocimiento del proceso, lo cual es clave. Hacer el análisis de riesgos o evaluar estos riesgos, es importante siempre hacerlo con un equipo con un conocimiento bien claro del proceso y también de todo lo que conllevan estas definiciones, también de conocer a sus proveedores, que todo ese expertise que se forma en personas que son clave y en los equipos que ustedes ya tienen bien claramente definidos, sirva para tener un resultado muy robusto una vez que aplican la evaluación de cada uno de los riesgos. Y bueno, ¿cómo vamos nosotros a iniciar una evaluación de riesgos? Es muy importante que siempre podamos ayudarnos de preguntas que se pueden hacer para iniciar. Este punto es súper importante, porque una vez que hayamos definido ese alcance que mencionamos, ahora sí podemos iniciar a definir peligros y riesgos, y para eso podemos comenzar con preguntas como estas. ¿Cuál es el potencial de contaminación del producto? ¿Cómo se protege el producto? También saber qué probabilidad hay de que se envíe un producto contaminado. ¿Existe alguna medida visible para identificar un producto contaminado? ¿Los controles que hemos establecido son eficaces? ¿Cuál es la razón para cambiar o para reducir el procedimiento o la política? ¿Existe la posibilidad de que la inocuidad alimentaria se vea comprometida
se afectará la exclusión a otras áreas del programa. Entonces, hay muchas preguntas más que podemos hacernos, pero siempre es importante saber de si existe la posibilidad de que nuestro producto se vea comprometido con el resultado de esa evaluación. Y a veces lo que observamos cuando nos estamos haciendo todas estas preguntas es que ha habido desviaciones o sí hay una desviación, y debemos preguntarnos entonces, ¿nos estamos desviando de las mejores prácticas? Nos estamos desviando también de algún requisito SQF y tenemos que hacer otra vez la pregunta de si el producto está comprometido. E importante al final siempre saber si ese cambio o modificación que estoy haciendo afecta la inocuidad, si estoy excluyendo algo importante de la evaluación, y tenemos que entender entonces que hay que asegurar de conectar todos los puntos que son vitales para tener una evaluación de riesgos exitosa. Y bueno, bien, entonces, ¿qué ocurriría si te alimentas con un producto alimentario contaminado? Esto es importante para empezar a evaluar lo que es la gravedad. Sabemos que nuestros productos, en todos ellos definimos lo que es un perfil. En HACCP ustedes se sientan a evaluar, ya sea por producto, por familia, es un perfil donde también dicen quién lo va a consumir o quién potencialmente lo va a consumir. Y muchas veces los productos no están dirigidos ni a niños e infantes, por ejemplo, pero sabemos también que el potencial uso del producto pues puede ser muy extenso. Hay quienes un producto que a lo mejor no estamos considerando que sea para infantes, hay personas que sí pueden dárselo a esos bebés, ¿no? O a mascotas, que ese es otro tema, pero no sabemos ese potencial uso y tenemos también que estar pues prevenidos para eso. Y para ello también preguntarnos si se han tenido en cuenta todos los grupos vulnerables, y vulnerables no solamente niños, sino personas inmunocomprometidas, personas que tienen alergias, y los niños pequeños como tal, personas de edad avanzada que su sistema pues ya va en detrimento, y siempre preguntarnos si es posible que esto pueda causar un daño o una muerte incluso. Y bueno, en este tema de cómo empezar con la probabilidad, aquí es importante también, igualmente, nos tenemos que hacer otras preguntas que nos lleven a evitar comprometer el producto. En cada peligro identificado siempre tenemos que realizar una pregunta simple de qué probabilidad hay de que X o Y cosa ocurra. O, por ejemplo, con qué facilidad, cuál es la facilidad con que esto pueda ocurrir de forma intencionada. Entender, como decía hace un momento, si ha habido algún retiro de producto del mercado que haya causado efectos adversos. No necesita ocurrir en mi planta, sino que haya sucedido en otro lado, que eso también me deje una enseñanza y una prevención. Y muy importante también, ¿cuál es el historial en las instalaciones? Como decíamos, medimos muchas cosas a través de los diferentes programas y a través pues de esos monitoreos. Esa información la estamos verificando para asegurar que es correcta y luego la validamos para saber que fue efectiva, y toda esa historia nos ayuda a también entender esta parte, o sea, qué probabilidad hay de que esto suceda. ¿Me ha sucedido a mí? Y también importante conocer la historia del proveedor. Y con todas estas preguntas, y puede haber muchas más, estamos poniendo en un solo lugar todo lo que necesitamos conocer, y con base en el scope o el alcance bien definido, vamos a evaluar la información en la matriz de riesgo y vamos a obtener un resultado. Y bueno,
Y muy importante es también recalcar que las evaluaciones de riesgo, como decíamos, pues son la columna vertebral de cualquier sistema de gestión de inocuidad alimentaria, que funciona y forman parte integral de muchos de los elementos de SQF. Y en concreto, tanto el plan de inocuidad alimentaria, por ejemplo, el programa de monitoreo ambiental, la defensa del alimento, el fraude alimentario, programa de gestión de alérgenos. En muchos de ellos se emplean evaluaciones de riesgo para determinar si los peligros que preocupan necesitan un control. Y toda esta estructura y el enfoque es que estas evaluaciones de riesgos puedan estar bien establecidas por fuentes que son autoridad, ¿no? Como el Códex o entidades que también son regulatorias. Y aquí vamos a hacer un pequeño repaso de en cuáles requisitos de SQF nosotros tenemos, así textualmente, que se tiene que realizar una evaluación de riesgos. Por ejemplo, en 2.4.2 tenemos que la planta deberá asegurar que las buenas prácticas de fabricación pertinentemente descritas en el módulo 11, Código de Inocuidad Alimentaria, se apliquen o se excluyan de acuerdo a un análisis de riesgo escrito que describa una justificación de la exención o proporcione evidencia de la efectividad de las medidas de control alternativas para garantizar que no se comprometa la inocuidad alimentaria. Y bueno, ya cuando hablamos del módulo 11, sabemos todo lo que conlleva y que vamos a encontrar ahí esta evaluación, como en el tema, en los elementos del sistema, que es gestión de alérgenos, y ahí remarca que habrá que también establecer una evaluación de riesgos. Al igual que en otras cláusulas, como en la 11.125, donde nos dice que debemos analizar riesgos para garantizar que se mitiguen riesgos de contaminación de alimentos en la cláusula que habla de ductos, conductos y tuberías, donde se transportan ingredientes y donde se habla de temas muy importantes como vapor o agua, que tienen que estar diseñados y construidos para evitar la contaminación. Y bueno, así como estas, hay otras cláusulas, 11.126, el tema de tuberías, desechos sanitarios, o aguas residuales que pueden estar pasando sobre o directamente sobre líneas de procesamiento. En vestimenta y efectos personales, también para que nosotros podamos hacer esa evaluación para saber que la vestimenta y los efectos personales no son un riesgo de contaminación, tanto física o microbiológica involuntaria. En la parte de almacenamiento, donde estén pues materias primas, ingredientes, empaque, equipo, productos químicos, o almacenamientos temporales que también son importantes, o cuando hay exceso de volumen, sepamos que bajo un análisis de riesgo no hay una amenaza para su integridad. Esto de exceso de a veces producto o materias primas que podemos tener porque es una temporada alta, es importante hacer esa evaluación de cómo vamos a funcionar en ese tipo de casos. Otro ejemplo es en material extraño, en el control, que todas las cubiertas, carátulas de vidrio, instrumentos, equipo de procesamientos deben inspeccionarse al comienzo de cada turno, y a veces nos preguntamos de con qué frecuencia tengo que inspeccionarlas, ¿no? Hay que hacer una evaluación de riesgos igual para determinar. Y bueno, por último vamos a ver un par de ejemplos de la evaluación de riesgo práctica. El primero de ellos es referente a: es necesario que las estanterías para los pallets, tarimas, estén a 45 centímetros de la pared exterior. Esto es algo pues que parece muy sencillo, ¿no?
tener siempre esa separación entre las tarimas y el lugar donde comienza el almacenamiento, que pueden ser racks o a veces simplemente las tarimas. Y en este caso, la evaluación de riesgos sería qué peligros, bueno, podemos acercar los pallets más a la pared para tener más espacio en el almacén. Eso significaría que tenemos que eliminar esos 45 centímetros y los peligros que podemos visualizar es, por ejemplo, no se puede limpiar detrás de los pallets si ponemos las tarimas pegadas a la pared. O puede haber una posible infestación de plagas en pallets almacenados junto a la pared, pensando en que pudiera ingresar una plaga. A veces nuestra planta parece bien sellada, pero llega el tiempo de, no sé, grillos que andan volando en el ambiente o tijerillas en el ambiente exterior y resulta que empiezan a caer y esa línea sanitaria siempre nos permite evaluar también si hay plagas. Si está las tarimas pegadas a la pared, pues no vamos a poder visualizar. Y si habláramos de otro tipo de plagas como roedores o cucarachas, pues ellos buscan nichos, ¿no? De dónde poder estar, preferentemente lugares donde no se muevan, no puedas tú revisar. Otro podría ser la acumulación del producto, derrames, por ejemplo, de producto contaminado, cuando todo el almacén está lleno y no se puede pasar por ningún lado. Puedes encontrar pues lo que sea. ¿De qué registro nos podemos ayudar a revisar? Pues auditorías de buenas prácticas, auditoría interna, reclamaciones, control de plagas, por mencionar algunos. Y los resultados podrían ser, por ejemplo, alto riesgo, los pallets no pueden moverse y deben permanecer a 18 pulgadas o 45 centímetros de la pared. Mediano riesgo, permitir que los pallets se acerquen, pero no directamente a la pared, y bajo, mover los pallets contra la pared. Entonces, aquí es momento de aplicar lo que es nuestra matriz, y el resultado en realidad es evaluando la probabilidad de que sea probable que suceda o se presente alguno de esos peligros. Y la gravedad pudiera ser leve, el riesgo es mediano, porque los pallets no pueden ser movidos contra la pared exterior, pero pueden ser movidos a X espacio de la pared exterior. Esto permitirá la limpieza y la inspección del control de plagas. Por otro lado, si vemos otro ejemplo, podemos tomar el de uso de joyería no visible. Muchas veces nos encontramos que en el sitio hay, bueno, aunque hay una prohibición del uso de joyería en la planta, puede ser que haya empleados que traigan el piercing u otro tipo de joyería que hoy en día se pone en el cuerpo y que no está expuesta. Y aquí sería el alcance el alcance definido: contaminación de materias primas, producto en proceso o terminado, expuesto. Un riesgo es la contaminación del producto con material extraño, que puede ser material. Hoy en día hay joyería de ese tipo que vienen puntiaguda porque son como piquitos, o filosa, porque son como arillos con una punta filosa, o incluso hasta de plástico duro que puede ser cortante. Y hay que identificar el nivel de riesgo. La probabilidad es posible. ¿Han encontrado alguna vez a algún trabajador con un piercing, a veces incluso en la lengua o debajo de la lengua, o quizá en una parte del cuerpo no cubierta, más bien cubierta, que no se ve? Entonces es posible. ¿Es severo? Sí, porque si esto llegara a ser algo filoso, puntiagudo o de un tamaño que pueda causar un daño, pues entonces si esto lo llevamos a una matriz, nos puede dar que es un riesgo alto. Y los factores, bueno, hay que siempre revisar el tipo de material que pudieran traer sin que nosotros obviamente lo permitamos, saber si hay un paso que elimina esto, porque esto se puede dar aunque nosotros en el sitio no se permita. Saber si se tienen ubicados
dónde son esos lugares donde está el producto expuesto o que hubiera un tipo de contaminación como esta, que tengamos el lineamiento bien claro, que el personal esté muy bien entrenado y que nosotros pues no tengamos ninguna duda de que estamos evaluando todo lo que pudiera ser que suceda en nuestro sitio. De mi parte es todo de la presentación. Muchas gracias. No sé si haya alguna pregunta y bueno, también por ahí les dejo nuestro sitio web para que puedan visitar y un correo. Muy bien, Connie, muchas gracias. Sí, hay bastantes preguntas, las estoy acá filtrando y poder encontrar. Excelente presentación. Creo que esas aplicaciones y esos ejemplos son muy prácticos. Muchas veces, y precisamente decimos que dentro de SQF, uno de los ventajas que tiene el esquema es su flexibilidad en cuanto a la adaptación de las diferentes situaciones. Y la pregunta es lo que tú mencionabas. Puedo tener joyería, puedo mover el palet, puedo hacer tal cosa. Entonces, y la respuesta siempre es de SQF es, ¿qué dice tu análisis de riesgos? ¿Qué dice tu gestión de riesgos, cierto? Entonces, no es que no queramos responder, sino que es al contrario. Al final, quien toma la decisión es el sitio, porque conoce muy bien la probabilidad, conoce la severidad de ese peligro que se pueda presentar y que puede pasar, ¿cierto? Va a conocer el proceso, la condición del proceso. Es muy diferente cuando hablamos, no sé, de alfileres en una planta que es todo por tubería, a cuando es manipulado, ¿cierto? Y porque tenemos alfileres en una oficina del control del jefe de calidad, a cuando hablamos de ese tipo de productos. Y al final también, ¿qué me está diciendo el requisito? ¿Cierto? Que el requisito puede ser muy estricto y claro o puntual, en este caso te está diciendo, o te está dando la libertad de aplique la gestión del riesgo y usted defina sus medidas de control. Eso es algo que es muy bueno y que claramente SQF lo destaca. Y bueno, tengo una batería de preguntas, Connie. Tenemos tiempo suficiente, menos mal, porque hay bastantes preguntas. Una que tengo acá de Margaret Rosas me dice, ¿qué ejemplos puedes compartirnos para hacer una gestión de riesgos vivos? Es decir, que se actualicen conforme a la identificación de incidencias en los procesos que aumentan su probabilidad o disminuyen. Bueno, mencionábamos en la presentación que el análisis de riesgos o la evaluación, pues es un sistema vivo. Si hoy en día las medidas de control que yo tengo establecidas, derivadas de una evaluación de riesgos, me están funcionando, ustedes saben que también los sistemas piden que se evalúen, ¿no? O sea, que se valide que esas medidas funcionan. Tú puedes estar haciendo esta evaluación para saber que están funcionando, o en el momento en que tú escuches que hubo o te des cuenta, también a través pues de toda esa información de la que se están alimentando las plantas, de que hubo un retiro de producto por algo similar a lo que tú haces, tú regresas a tu evaluación y puedes introducir esos otros factores o esa otra información más robusta. Validar siempre va a ser algo importante. Y creo que hacia eso iba enfocada tu pregunta, si bien entendí. Entonces, un ejemplo sería ese. Te digo, siempre alimentarte de información tanto interna como externa y estarla introduciendo a tu evaluación. Entre más datos tenga, más robusta será. Entre más factores consideres, más robusto será. Claro, es lo que mencionaba precisamente Margaret, donde está tratando de buscar siempre de qué forma se va actualizando, ¿no? Y eso va muy también del sistema de qué tanto estamos nosotros también, no solamente centrados en lo que ocurre en nuestra planta, en nuestro proceso, sino que también qué pasa en industrias similares, qué pasa en los boletines de la FDA, en los boletines de la Unión Europea, qué pasa en sectores de pronto, no el mismo rubro, pero sectores afines, ¿cierto? Irnos un poquito más allá. Uno tratar de ampliar un poco más esa mente y poder entender qué otros posibles peligros se pueden ver afectados en otro tipo de industria, pero que me pueden llegar a mi proceso, a mi planta. Muy bien, Connie.
Me pregunta Karina, tiene dos preguntas. Te hago la primera. ¿Con qué frecuencia? Y es precisamente con eso que estamos hablando. ¿Con qué frecuencia se debería hacer la evaluación de riesgos? Pues yo creo que la frecuencia la dictamina un poco la planta y lineamientos que pudieras tener. Si, por ejemplo, la recomendación es que evalúes algo anualmente como lo hacemos con HACCP, por ejemplo, que dicen evaluarlo anualmente o cuando haya un cambio o una innovación que pueda afectar al proceso que yo tenga, o hubo un retiro, o así las evaluaciones de riesgos. Recuerden que, por ejemplo, de las cláusulas que mencionamos muy rápidamente, todas ellas son parte de programas de prerequisito, y en los sitios, ¿qué sucede? Se evalúa el HACCP y se determinan puntos críticos de control, y otros peligros, la gran mayoría, ¿dónde quedan? Descansados en los programas de prerequisito, donde constantemente estamos evaluando riesgos. Entonces, esa frecuencia yo te diría que es otra evaluación de riesgos de como sea necesario. Te doy un salvavidas ahí, Connie. Fíjate que cuando en el curso que dicta SQF, que es de formación exclusiva para los auditores, mencionamos que el sistema SQF es básicamente lo que un sistema de gestión debe hacer siempre, una triada, que es hacer lo que dices, escribir lo que haces y demostrarlo. Y como tú bien decías, si lo estamos estableciendo, que hacemos una revisión de la evaluación de riesgos cada 6 meses, cada año y medio, cada 2 años, o hay una especificación de un cliente que me está colocando ese detalle o un requisito de la legislación puntual del país destino o de mi país productor, pues me va a entrar a mí como insumo para poder definir esa evaluación de riesgos. Al final esto va a ser un dinamismo y no podemos tampoco, precisamente por lo que estamos diciendo, no nos podemos quedar con una evaluación de riesgos de hace 5 años porque las condiciones seguramente cambiaron. Cambiamos de materias primas, de proveedores, y precisamente cuando te hablo de proveedores, es muy común que cuando decimos el requisito en la evaluación de proveedores, hágale de acuerdo a la gestión de riesgos. Pero hablemos en castellano más simple, en el español de a pie, Connie, no sé cómo podemos traducir. ¿Qué es eso de haga su evaluación de proveedores según la evaluación de riesgo? No sé si nos puedes tratar de traducir esa parte técnica que nos implica lo que nos está haciendo, pero en un ejemplo muy más práctico y poder hacer esa traducción en un español que todos podamos entender. Mira, una vez me encontré que se hizo una evaluación de riesgos, no es enfocada a proveedores, es enfocada al tema de vidrio, que el sitio dijo, la frecuencia que he establecido para verificar el estado y tener en control todos los materiales que hay en el sitio con vidrio o plástico duro, quebradizo, que pueda afectar la inocuidad, es cada año. Y le dije, ok, y con base en qué hicieron esto, no, pues con la evaluación. Revisando la evaluación, incluso nos encontramos que había algunos materiales que ni siquiera evaluaban. Y fue con base en la probabilidad de que nunca les había sucedido nada. Sin embargo, por ahí hubo elementos que hicieron falta, porque en donde desaparecieron la revisión, decía, bueno, el vidrio sigue estando y eso no quita no desaparece la gravedad ni que esté puesto ahí en el lugar. Entonces, aun cuando no te haya sucedido nada en 5 años, es importante ser muy realistas y saber que pueden suceder otras cosas. O sea, ellos decían, evaluamos, pero faltaban muchos elementos. Por ejemplo, había un mapa donde decía que había 200 lámparas y faltaban como 20, que alguien desapareció, quitó en algún momento y ya no estaban ni evaluándose ni estaban. Entonces, hubo falta de elementos, y yo aquí la recomendación sería, los sistemas se mantienen bien cuando nosotros estamos continuamente monitoreando, verificando, validando,
pero cuando faltan elementos para poder soportar una buena evaluación de riesgos, puede haber fallas, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros estemos conscientes que en las plantas todo el día se mueven personas, se mueven otros componentes y pueden suceder muchas cosas. Entonces, ser muy realistas en lo que evaluamos y cómo lo evaluamos y con qué nos fundamentamos. Eso que mencionas, Connie, me da pie. Muchas veces dicen, bueno, cuando hablamos desde el punto de vista SQF, decimos gestión del riesgo. Y una pregunta común es, ¿existe una receta mágica o una receta que debamos seguir al pie de la letra, el 1, 2, 3 o el ABC de un análisis de riesgos? Porque existen diferentes matrices de 3x3, 5x5, que multiplican A por letras, por números. En fin, hay diferentes metodologías, pero al final nos quedamos con alguna sola, o la que yo decida, la que yo desarrolle en mi sitio, lo puedo aplicar frente a este tipo de requisitos que me piden a mí una gestión del riesgo. Yo creo que las recomendadas, por ejemplo, en los cursos de SQF son bastante buenas y los sitios, de acuerdo a la información que tienen, pueden enriquecerlas. Yo misma hace muchos años, cuando estaba en la industria, decía, bueno, como les decía, ¿qué diferencia hay entre poco probable y probable? O sea, ¿cuál es la línea delgada entre una cosa y otra? Entonces, los sitios también pueden establecer, pero con algo bien fundamentado, con datos de su historia y también del entorno externo, establecer números y decir, bueno, si la diferencia entre probable y poco probable es que sucedió una vez acá y acá 10 veces, no lo sé. Entonces, yo la recomendación es siempre estar revisando qué es lo nuevo, lo actualizado, qué veo en la bibliografía, y tomar lo que me sirve. Si a mí la matriz de 5x5 me parece fácil de utilizar y de aplicar, me quedo con esa, pero siempre estar al tanto, ¿no? de qué actualizaciones hay. Bueno, ahí creo que respondimos 3 preguntas que estaban haciendo sobre las referencias. Si existe una forma, sitios en los cuales dicen que estaban demasiado desarrollada y que están yendo más de lo que deben hacer, pero pues es la cultura del sitio, ¿no? Realmente no es que esté mal o no es que esté bien, simplemente es la forma que tú aplicas la gestión del riesgo. Lo importante es que sea una metodología sistemática, que sea clara y que esté fundamentada, y que en el momento de mostrar esa evidencia de cómo la pensaron, está funcionando y se está desarrollando, ¿cierto? Mira que tengo una pregunta bastante interesante. Nos devolvemos un paso atrás. Si se cuenta con una certificación de HACCP, ¿de todos modos se debe contar con un programa de evaluación de riesgos? ¿Quién lo debe realizar? ¿El mismo equipo HACCP? ¿Y por qué no es lo mismo HACCP y gestión del riesgo? 3 preguntas en una. Pues ¿Quieres? bueno, Vamos por la primera. HACCP y gestión de riesgos, ¿es lo mismo? Pues es que en realidad en la metodología de HACCP estamos con los 7 principios y desde el inicio cubriendo, determinando cuáles son esos peligros y después evaluándolos. O sea, ya hay una evaluación de riesgos implícita dentro del mismo. Muy bien. ¿Por qué evaluar el HACCP y de pronto también esa evaluación de riesgos? Porque de pronto creo que acá, y era una de las preguntas también que tenía aquí anotadas, decía, bueno, cuando hacemos esa conexión de la gestión del riesgo desde el punto de vista ISO 9001, tenemos muchas empresas que están empezando a migrar también que son pymes, que son pequeñas empresas o medianas empresas que están migrando el mundo de la ISO 9001 a armar sistemas de gestión de inocuidad. Y es ahí donde hablan, bueno, cómo pasar esa matriz de gestión del riesgo de 9001 a sistemas de inocuidad, donde aplicamos un HACCP, donde aplicamos esto que decimos evaluación de riesgo de forma general a problemas de inocuidad. ¿Qué recomiendas ahí que hay que tener en cuenta? Pues yo creo que lo más importante a tener en cuenta, ahorita estoy un poco desconectada del tema 9001, pero entendiendo un poco de esa evaluación que hay en ISO, en FSC,
Recuerden lo que les decía, el core de estos sistemas, pues al final es la inocuidad y es el HACCP. Todo lo que nosotros evaluemos ahí, más algunos programas que están como soporte, por ejemplo, aquí en los elementos del sistema, todos estos programas que son soporte, pero en el core del sistema, les decía, identificamos muchos peligros cuando estamos haciendo esos recorridos, construyendo o verificando el diagrama, pero después muchos decimos, cuando estamos evaluando, va a prerequisito, o va a tal programa, o va, entonces nosotros nos sentimos aliviados, ¿no? Así descansados de, es que tengo otros programas, pero entonces allá hay otra doble tarea, identificar muy bien qué parte de ese programa de prerequisito o cuál es el programa específico donde yo estoy descansando ese peligro y que hice a lo mejor una evaluación de riesgos para decir que ahí lo voy a hacer. Entonces, yo les diría eso, o sea, SQF es un sistema de certificación muy robusto y con los requisitos que se tienen, se cubre perfectamente para poder realizar una evaluación de riesgos. Incluso, pues está esta guía que se llama Risk Assessment y en los programas de prerequisitos que ustedes pueden encontrar ahí en la página. Y es una guía muy cortita, pero muy sencilla, donde viene paso a paso cómo se puede realizar, por qué es importante, en qué cláusula se aplica. Entonces, no es nada así como complicado. Connie, antes de hacerte 2 preguntas de cierre, me están pidiendo tu contacto, si nos puedes compartir nuevamente tu pantalla porque no alcanzaron a tomar el contacto tuyo. Yo le compartí, Julián, el contacto por Ok, el chat. perfecto. Gracias, Paloma. Devolviéndonos a un caso puntual en la industria. En el caso de materiales de empaque o materiales en contacto con los alimentos, ¿qué riesgos o peligros son más comunes al momento de hacer una evaluación de riesgos? Nos pregunta Karina Cerón. Pues mira, lo que he visto, bueno, están todos los inherentes al proceso, pero como tal ya muy particulares. No soy yo experta en el tema de empaque, Metales pesados, solventes, las los tintas. límites de migración, por ejemplo, que hay Exactamente. regulaciones, creo que son de los más importantes, que hay regulaciones incluso, bueno, en la parte europea, pero donde nosotros tenemos que garantizar que esa película, bobina o material de empaque primario no representa por sus materiales de donde está, como está formado, o por las impresiones con las tintas, que haya una contaminación al producto que va a contener. Creo que eso es de lo más importante. Y eso en América Latina, no solamente en Estados Unidos, en la Unión Europea, sino también en América Latina, la legislación de cada uno de nuestros países es un punto clave a tener y que seguramente cuando son desafiados frente a auditorías tanto de segunda o tercera parte, es un punto clave revisar en cada uno de sus empaques, ¿cierto? Entonces es algo también que siempre tengan a la cuenta ese tipo de riesgos, la parte de metales pesados, migración, tintas y especialmente cómo están controlando su proveedor de empaque para poder que ustedes aseguren que esté funcionando de forma correcta su empaque en su producto terminado. Y también el tema de, perdón, y también ya hoy en día se ha visto el tema de alérgenos, a veces en tema material de empaque un poco, que luego hay quienes usaban algunos materiales como polvitos para que no se adhirieran unos a otros. El látex, el guante de látex. Correcto. Muy bien, Connie. Connie, muchas gracias por tu intervención. Creo que hemos tenido un espacio donde han preguntado bastante, es un tema relevante. Realmente, recogiendo lo que decía Connie, una de las preguntas
No existe una receta única en la cual se aplique la gestión de riesgo. Hay información, hay diferentes autores. Ustedes pueden consultar la ISO 31000, donde habla de la gestión de riesgo. Ahí la 31010 menciona más de 30 formas de hacer una evaluación de riesgos o controlar diferentes peligros. Ahí está incluido el HACCP. Ustedes pueden encontrar o pueden hacer un mix. Realmente se busca eso. Connie también mencionaba que dentro de SQF nosotros tenemos unas guías de interpretación por diferentes temáticas y también tenemos guías de apoyo que son de forma gratuita, están en el acceso en la página de nosotros, pueden descargarlas donde van a tener la interpretación de qué significa la gestión de riesgos, qué es el concepto y cómo se aplica y cuáles requisitos se van aplicando en estos casos. Entonces, utilicen esos recursos también. Siempre van a poder encontrarlos disponibles de forma gratuita, tanto en español, portugués e inglés en este caso. Y bueno, al final tenemos siempre los expertos, como es el caso de Connie, que es una auditor líder de SQF ya por ¿cuántos años, Connie? ¿10 años, 8 años? Híjole, como por 9. Ya perdimos la cuenta. Como por 9. Ok, muy bien. Entonces, Connie, gracias por tu participación. Muy interesante. Es un tema que nunca va a acabar de debatir y de tener preguntas y van a preguntar siempre cómo hacemos la evaluación de riesgos en este caso. Y gracias a NSF por participar en este evento como patrocinador en esta sesión. ¿Listo? Connie, Gracias a ustedes. mensaje final. Pues nada más decirles que ustedes son los expertos que tienen todos los datos en la mano, que no es en vano obtener todos esos datos de los diferentes programas que están monitoreando y ahí está la información más útil que con ayuda de las herramientas bien aplicadas y en este caso certificados por SQF, la guía es el código es una herramienta muy clara de todo lo que ustedes tienen que hacer. Y pues nosotros como NSF estamos también a sus órdenes para cualquier asesoría, servicio de auditoría, cursos, certificaciones de producto, todo lo que podamos ofrecerles, ahí dejamos nuestros datos. Muy bien, Y un Connie. gusto estar con Muchas ustedes. gracias. Gracias por tu participación. Un abrazo desde Bogotá.